Hola chicos, estamos en Holanda, específicamente en su capital, Ámsterdam. Y aquí a mi espalda está la estación de trenes. Es el punto principal de esta ciudad. Pero fíjense un detalle, si se giran un poco, ahí el edificio que está rojo con las ventanas blancas es el hotel donde nos estamos quedando. En nuestro canal puedes ver todos los detalles y hay muchas, pero muchas sorpresas. La estación central destaca, como pueden ver, por su gran arquitectura. Dentro hay un increíble centro comercial y muchísimas zonas gastronómicas. Ya saben que es el epicentro de la ciudad. Ahí llegamos desde el aeropuerto. Una cosa importante, aquí sí hay que tener mucho cuidado con las bicicletas. Aquí hay más bicicletas que personas, así que ojo, lo mismo tienes que mirar para todos los lugares porque hay motos, hay coches, hay tranvías. Ojo, pero mucho ojo al caminar. Mira, aquí tienes que ir así, mira, cruzando las calles. Sí, seguro. Pueden salir por todos lados. Seguro, por donde quiera. Bueno, en Londres también. En Londres a Carlos tuvo ahí 2, 3 sustitos porque no estamos adaptados. Siempre miramos hacia un lado, hacia el otro. No, aquí hay que mirar para todos los lados. No, para eso ahora dice, se encontró de casualidad aquí con su mamá. Bueno, parece mi abuelita, no mi mamá. No sé quién es. A ver si ustedes saben, déjenmelo en los comentarios y así sigo ganando cultura. Y las luces indican que vamos llegando al barrio rojo. Está prohibido grabar, así que si usted quiere ver, se va a tener que aguantar. No podemos grabar muy de lejito así para que usted vea el ambiente, pero no mucho más. No sea que salgamos aquí con la cabeza rajada directo al hospital. Vamos. Esto, como su nombre lo indica, es de las cosas más prohibidas, ¿no? Prohibidas en otros lugares, porque aquí lo que es la hierba, ya ustedes saben de lo que estoy hablando, y de lo que es la otra parte, está bastante prohibida en otros lugares, pero aquí está autorizada. Ya saben ya de que lo quiero grabar de noche para que puedan ver todo lo lindo que luce este barrio. Y además, mira que estás a juego. ¿Estás a juego? Sí, estoy rojo. Molino Rojo. Aquí esto está lleno de bares, señores, gastronomía, también el museo erótico, todo muy bonito, muy bonito. Secretos del barrio rojo, el canal, pero esto es muy colorido. ¿Qué te pasa, Giselle? Bueno, yo me siento un poco mareada porque desde que venimos caminando sentimos un olor así como aromatizantes, así como a hierbita, así, una cosa así. Pues yo creo que tú lo que estabas un poco celosa, No, celosa no. Me soltaste la mano y todo. Al contrario, yo te puse para el lado para que tú miraras con tranquilidad. Hombre, para que sepas valorar realmente lo que tiene, porque yo creo que todavía no lo valoras. Pero bueno, no pasa nada. Estaba celosa. Importante. Aquí nos han ofrecido de todo, chicos. En 2 calles que hemos caminado hasta Coca-Cola. Hasta Coca-Cola nos han ofrecido, incluso a los dos, todo lo que querramos. Le dije a Carlos, no mires mucho a las personas porque, hombre, nosotros venimos en plan turismo, venimos con buen rollo, miramos a las personas y saludamos un poco así y nos hacen, como decir, ¿qué quieres? Lo que quieras, ¿un dinosaurio? ¿Lo tienes? Venga, pídalo. Entonces, bueno, hay que disfrutar esto, pero con cuidadín. La iglesia vieja de Ámsterdam es el edificio más antiguo de la ciudad, construido en 1306. Destaca por sus ventanas góticas que iluminan el interior de la misma. Dato curioso, Ámsterdam tiene 850.000 bicicletas y tiene 880.000 habitantes. Una de las arterias más importantes, ahí vemos el tranvía, hay que tener mucho cuidado con el tranvía y también con las bicicletas. Esta arteria va directamente a la estación central. Y se llama Damrak. ¿Cómo es? Se llama esta calle Damrak. El recorrido se lo voy a hacer porque aquí pueden visitar las cosas más importantes un día. Si venimos por aquí, por esta arteria que dije que se llamaba Damrak, allá atrás está la estación de trenes. Pero aquí, si seguimos recto, que es por donde vamos, van a ir directamente a la Plaza Dam, que es una de las plazas más importantes de esta ciudad. Esta escultura de bronce significa la fortaleza de la parte financiera. Ya van a ver la cantidad de dinero que me va a caer aquí. Está frente a la bolsa de Ámsterdam. Esto da suerte, por eso está así tan pulido. Sí, tan pulido. Van a ver muchos coches así, estos de una sola persona. Bueno, esto me cabe en la sala, pero miren qué curiosidad. El agua aquí de la fuente es potable. Vayan con un pomito y se ahorrarán mucho, pero mucho dinero. Este edificio fue construido en 1836. Aquí a mi espalda tenemos el Monumento Nacional de la Plaza Dam de la Segunda Guerra Mundial y aquí el Palacio Real de Ámsterdam. Aquí estamos en la Plaza Dam, Giselle haciendo sus obras artísticas. Miren ese centro comercial, qué bonito. Aquí a mi espalda, este centro comercial es de lujo. Prepárense para el bolsillo, la cartera se le va a vaciar. Hay de todo tipo de curiosidades. Y también se llama Bijenkorf. No, me lo dejan en los comentarios si lo pronuncié bien o no. Recuerden un tema que se habla mucho aquí. Vive y deja vivir. Esto es un tema porque es una de las ciudades más liberales del mundo. Y seguimos aquí en la Plaza Dam. Fíjense, esta iglesia nueva es donde se han hecho todas las bodas reales. Recuerden, está muy cerca del Palacio Real.
Dato curioso que no puede faltar, esta ciudad se asienta sobre 90 islas que están conectadas por 1200 puentes. Y otro dato curioso que no aparece en ChatGPT, pero yo creo que sí, yo creo que hay más palomas ya que bicicletas, porque por doquier hay palomas. Ya saben que las palomas muy lindas, pero la caca tiene un bichito ahí de que es muy peligroso, entonces nada, pues protegerlas, pero también protegernos. Y si vienes a Ámsterdam con idea de comprar recuerditos, ropitas, zapatos, cositas, pues aquí detrás, justo detrás de la Plaza Dam, tienes un centro comercial llamado Magna Plaza. Bueno, casas flotantes como esta vas a encontrar muchas, pero muchas aquí en los Canarias. Yo toda fina aquí con mi pantalón lino, con mi lino, y déjenme decirle que me ha sorprendido mucho porque estamos a 8 de julio y está haciendo un frito aquí en Ámsterdam. Bueno, me ha sorprendido porque en Londres, que acabamos de venir de Londres, estaba el tiempo espectacular y aquí frío. Bueno, yo me imagino que esto es fresquito para los neerlandeses, pero para nosotros es frío, señores. Yo no sé qué temperatura hace, pero tengo las manos heladas. Bueno, y te puedes encontrar estas bicicletas, miren, decoradas con florecitas durante diferentes canales para que te tomes aquí tu fotito. Aquí está el canal, bueno, ahí se ven todas las casitas, está realmente increíble. Dato curioso que no sé si lo sabías, los edificios tienen algunos esta inclinación, pues porque ven arriba del todo una rondana, un palito, pues al ser tan estrechos los edificios y las casas, pues con una soguita por ahí subían los muebles, pues todas las cositas, los asientos, los sillones, y para que no chocaran con las ventanas, pues tenían que estar las fachadas un poquito inclinadas hacia adelante. Si no lo sabías, pues ya tienes aquí un dato muy curioso. Mira este tranvía, que atípico. ¡Wow! Mi amor, porque es el orgullo, es el tranvía del orgullo. Esta iglesia que ven a mi espalda se llama Christbel. No sé si lo estoy pronunciando bien, por aquí les dejo el nombre. Se encuentra en el barrio de Singel y fue construida en 1883. Deslumbra por su fachada de ladrillos oscuros y sus dos torres gemelas. Hay tiendas que son bellas acá. Hay de todo. Miren para esto, señores. Miren para qué esta decoración, qué bonita. Miren las caretas. ¡Wow! Giselle, ¿qué haces ahí? Miren para aquí, señores. Está muy bonito. Una foto mía aquí. Qué impresionante. Y ahí Giselle descansando. Y justo al finalizar esta calle van a encontrar un conjunto de edificios históricos que además rodean a un parquecito interior. Pero adentro no podemos hablar, por tanto además se los vamos a mostrar, pero calladitos. Recuerden, es uno de los lugares más antiguos de esta ciudad, edificios más antiguos. Una de las calles principales se llama Calvestrat, por aquí hay montones de tiendas, es un sitio por supuesto 100% comercial y por aquí vamos a ir directo al Mercado de las Flores, que me encanta, ojalá que haya muchos tulipanes, vamos. Mira esta tienda de golosinas gigante, señores. Miren para aquí. ¡Wow! Miren los tamaños que tiene. Miren para eso, señores. ¿Quién ve los niños míos aquí? Miren para eso. Chocolate. Wow y wow. La Torre de Monturén originalmente fue una de las puertas de la ciudad medieval de Ámsterdam. Y cuando la encuentres como parte de tu recorrido, indica que estás justo al lado del Mercado de las Flores. Este es uno de los mercados flotantes más grandes que hay aquí. Es lleno de flores. Vamos a verlo. Para los amantes de las flores, esto sí es como para volverse loco. La que si no podía faltarles la flor preferida de Giselle, de todos los colores. Miren para aquí, señores. Mira a ver si reconocen a esta persona. Encontré mis zapatitos, estos me los llevo, mi amor, son de mi talla, me quedan bien. Mira, qué guapas. Qué bonito. ¿Nunca han visto una flor con pie? Miren. ¡Hola! Qué guapo todo, por favor. Yo de ahí no me quería ir, pero tenemos que seguir. Seguimos aquí disfrutando de este mercado de flores, solo para que tengan una idea de todo lo que pueden encontrar. Qué belleza. Pero junto al mercado de flores, los hay aquí también plásticos. Y cualquier recuerdo que quieran llevarse. Sí, aquí hay muchas opciones para comprar souvenir. A mí los que más me gustan son los zapatitos, estos, miren. Estos son súper bonitos. Miren qué guapo. Ámsterdam, súper bonito, qué guapo. Fíjense lo largo que es esto. Esto es inmenso. Un detalle muy bonito. Mariposas y pajaritos. Me gusta más el pajarito ese que lindo.
Y si probamos una galletita de estas que ustedes creen que suceda, yo creo que mejor no nos arriesgamos porque todavía nos falta mucho por descubrir. Si después nos da sueñito cualquier cosa, se nos acaba el plan de recorrido. Cannabis, señores. Sí, vamos a seguir. Aquí está permitido, así que bueno, pues nada, hay galletitas, hay muchas cositas que se pueden comer, caramelitos, bueno, chupachú, montones de cosas. Un dato importante es que si no ven muchas flores es porque no es temporada de tulipanes, ya pasó la temporada. ¿No? Sí, nosotros vinimos en temporada y todo esto lo llenan de tulipanes y aquí las personas se vuelven locas porque se llevan tulipanes para la casa. Es muy bonito. De todas formas, mañana tienen una gran sorpresa en otro vídeo, el vídeo a continuación de este sobre los molinos y sobre una ciudad de Lego. Vamos a rezar a ver si vemos algunos tulipanes por allí todavía plantados, pero bueno, aquí ahora mismo en el mercado no hay. Una tienda navideña. Aquí talmente parece que todavía estamos en Navidad, así que vamos a ver. Mira, me combina con el pantalón, qué guapo, me quedan guapos, mira. Pues dale, mira a ver el precio para que te los pongas hoy mismo. Mira los elfos. Los elfos que te encantan. Todavía queda, bueno, todo no, pero quedan muchas cositas de Navidad. Amor, pero esto es de Navidad, esto tiene otra forma. Déjenme en los comentarios. ¡Ay! No me había fijado, por favor. La parte que me gusta a mí, señores, miren por aquí. ¡Wow! Yo en mi casa la tengo en Navidad todo el tiempo. ¡Qué belleza! Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Pero fíjense que es una tienda navideña todo el año. Aquí hay para todos los gustos. Una gran sorpresa. A un Papá Noel gigante vestido de cocinero. ¡Qué belleza! Miren por aquí. Wow, wow y wow. Mira, patona. Qué belleza. Señores, esto es cerca de 10 calles, vaya, el mercado este de las flores. En la plaza Leibselname se encuentra la escultura Las Manos o de Hans, pues es un escultor de Ámsterdam. Y aquí en esta plaza también cada año se monta el mercadillo navideño, así que tomen nota. Dato curioso sobre estos canales. ¿Sabían ustedes que al año sacan alrededor de 10.000 bicicletas, que son muchas de ellas robadas o abandonadas? Y miren otro detalle, qué paseo más bonito. El Museo Ruck es el museo más grande que tiene el país y tiene un dato muy interesante, objetos de todo tipo, desde la Edad Media hasta el siglo XX. Bueno, vamos a pasar este gran museo por debajo y van a ver otras sorpresas como otros museos y música en vivo, en directo. Bueno, por un problema de tiempo no vamos a ver el museo. Sería mucho tiempo, pero ya saben que aquí pueden ver el museo más grande de Holanda. A veces me pregunto cómo puede haber gente con tanto, pero tanto talento como artistas callejeros. Este museo es gigantesco, señores. Aquí descubrí al lado del museo un parque que está precioso, ¿no? Lo siguiente. Qué belleza. Miren para esa fuente. Ahí vemos a Giselle haciendo un artistaje, ya no sabe de qué eso va cambiando. Ahí la encerraron ahora no tiene cómo salir. Ahora quédate ahí, mi amor, para que no seas tan atrevida. Ahí vemos Giselle presa, aprovecha. Y viene Giselle haciendo la historia de que entró en la fuente de agua y se mojó, se activó automáticamente en ese momento. Está mojadita completa. Ya me secaré. Esto, al frente hay varios museos, incluyendo una tienda de museo. Un poquito más alejado ven el Museo del Moco. Y hay varios museos aquí. En vez de haber aparcamiento de coche, lo que hay es aparcamiento de bicicletas, señores. Es una cantidad de bicicletas, pero tan grande, que es algo increíble. Y en todo este recorrido lo que sí no puedes perderte es el mercado de Albert Cup. Flores, artesanía, ropa de mujer interior, tienen los precios de las calcetines, frutas, a 2 el kilo. Esto es comida asiática, ¿no? Pan bao, gyoza. Aquí la parte de los zumos con hielito. Oh, esto sí me encanta. Ostión. Oh, sandía, piña, manga, fresas. No se pierdan la comida griega, señores. Aquí sí hay falafel. Esto lo probé, es muy rico. Hay de todo, hasta giro. Canoli. Giro, wow, en 6 euros. Qué bueno. Esto es una de las comidas más ricas que pueden comer. Mira aquí, están los precios.
Mercado, claro que no puede faltar los quesos. Aquí tienen los precios. Puede comernos Súper ese grande la rico cereza. crepe, como un tipo crepe turco. Aquí le enseñamos también más cositas, ¿no? De este mercado. Pescados, joyas. Recuerden que pueden ir al canal de YouTube Sabores con Tanda y se encontrarán toda una degustación de comidas callejeras, así como restaurantes que hemos visitado en todo este recorrido de los 3 países. Me han faltado mucho los cochecitos estos, que son tan estrechos. Ahí Cel con el cuerpecito que está cogiendo, yo creo que no cabe en ese coche, ¿no? Comida asiática, aquí lo vemos, los precios. Esta cerámica, qué belleza, señores. Wow. Repeat with me, Strop Wafer. Sí, como sabes, ¿eh? Sé que lo está leyendo de aquí. Aquí tiene el precio de la Coca-Cola, 3 euros, casi todo son Coca-Cola. Y tenemos aquí. Y bueno, aquí hay pescado, rebozado, casi todos son especialidades de pescado. Y para los amantes de la hamburguesa, miren, 12 brillos, miren la pinta que tiene. Y la hay de varios tipos. Qué bien. La casa más angosta de Ámsterdam se encuentra, señores, en esta calle. Stroomar se llama y como pueden ver, miren lo angosta que es, muy estrechita. Ahí Tanda les está señalando, bueno, es increíble. En esta zona puedes encontrar toda la cantidad de casas flotantes que tú puedes ver aquí en Ámsterdam. Que al final, hasta patitos y todo sí, navegando. hay patitos y al final son pues esos barcos